Después de matar a 5 hombres y niños, Patrick Kearney no tenía ninguna intención de parar. Todo lo contrario, entre más víctimas acumulaba, más seguido volvía a atacar. Y entre más mataba, más perfeccionaba su rutina, dejando cada vez menos evidencia. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Y así les mato. Muchas gracias por estar aquí. Como siempre les quiero recordar que si quieren escuchar más episodios del podcast, subo 2 episodios exclusivos para miembros del Patreon. El mes pasado hice el caso de Gary Heidnik y ahorita estoy investigando el caso de Karina del Pozo en Ecuador. Así que no se lo pierdan. Antes de empezar el episodio de hoy, los invito a que escuchen la primera parte de este caso que subí la semana pasada, porque tiene todo el contexto de lo que vamos a estar hablando hoy. En el primer episodio les conté acerca de la infancia de Kearney, un niño que fue bulleado toda su vida, pero era un niño inteligente. Eventualmente conoció a David Hill, un hombre casado con el que empezó una relación tóxica. Cada vez que Hill se iba, se volvía violento y mataba. Les conté de sus primeros asesinatos, por los cuales no fue sentenciado, y acabamos el episodio con el asesinato de un niño de 13 años llamado John Demichik. Este asesinato fue consecuencia de que Hill abandonara a Kearney otra vez. Demichik fue la primera víctima que las autoridades encontraron en la orilla de una carretera. Desde este momento consideraron a Kearney como el freeway killer que las autoridades iban a descubrir. Eventualmente eran 3 diferentes hombres que estaban matando a niños y adultos de manera independiente. Y ahora sí, vamos a empezar. El 22 de septiembre de 1971, la policía encontró el cuerpo de James Barwick, un adolescente de 17 años de San Diego. Según el médico forense, llevaba muerto 24 horas y tenía múltiples disparos en la cabeza. Pero fuera de esto, no encontraron nada para resolver su asesinato hasta que Kearney confesó en 1977. Después de este asesinato pasaron 3 años sin ningún asesinato. ¿Por qué? ¿Quién sabe? No pude encontrar nada en su vida personal que explicara esta pausa. Pero, desafortunadamente, fue solo una pausa. Y el 24 de agosto de 1974 sumó a su 7ª víctima. Y esta víctima fue el niño más pequeño que mató, Ronald Dean Smith Jr. Tenía 5 años cuando desapareció. Él y su familia vivían a cuadras del aeropuerto de Los Ángeles y ese día, alrededor de las 2:30 p.m., Ronald salió a jugar con un amiguito al parque que estaba a 1 cuadra de su casa. Jugó un rato con su amigo, pero luego se pelearon y a las 3 se fue del parque. Pero nunca regresó a su casa y nunca nadie lo volvió a ver con vida. Su mamá reportó su desaparición ese mismo día y en la tarde la comunidad y las autoridades se habían movilizado para intentar encontrarlo. Porque como sabemos, en casos de secuestros, las probabilidades de que la persona secuestrada vuelva con vida disminuye cada minuto que pasa. Buscaron en 8 millas cuadradas, a pie y con helicópteros 3 días seguidos, pero no tuvieron éxito. Y eventualmente el caso se quedó estancado, estático. Hasta el sábado 12 de octubre, cuando encontraron su cuerpecito a 50 kilómetros de donde había desaparecido. En la autopsia se determinó que murió asfixiado y que no tenía ninguna señal de delito sexual. Y como van a ver en estos episodios, Kearney era mucho de su rutina. Le gustaba matar con varias armas, pero siempre eran calibre 22 y casi siempre había evidencia de necrofilia. Pero los casos que más difieren en este modus operandi son los de las víctimas más chiquitas. Y me da curiosidad saber por qué. Muerte por asfixia es una manera mucho más personal de matar, especialmente más que la pistola. Mientras que la bala es rápida, la asfixia toma tiempo, ¿no? Asfixiar a alguien toma, creo que como mínimo 2 minutos. Con una pistola puedes evitar ver a tu víctima a la cara, no la tienes que ni tocar, y la asfixia tienes que tener a esa persona cerca, la tienes que estar tocando mientras la matas. Entonces, ¿por qué hay más enojo en este asesinato que en los demás, ¿no? Y aquí podemos especular, porque pues no hay explicación exacta de por qué, pero puede ser que mientras las víctimas más grandes
le recuerdan chance a sus bullies, los más pequeños le recuerdan a él. Y puede ser que él se odie la versión de él cuando era chiquito y era un niño indefenso, tanto que estos asesinatos son más violentos y son representativos de él mismo cuando era chiquito. Pero lo que también es interesante es que aquí no hay agresión sexual. Esa línea no la cruza en este caso con el caso más chiquito. Y para mí esto es más evidencia más bien de que estas víctimas representaban algo mucho más personal y diferente que las demás, ¿no? Quiere sacar algo muy en específico. La familia de Ronald por lo menos tiene una respuesta, que su hijo ya no está sufriendo. Pero obviamente el caso no acaba ahí. Todavía necesitan saber por qué y quién le hizo eso a su hijo. Pero para este punto faltaban 3 años para que recibieran solo algunas de las respuestas que tanto tenían y se merecían. El de 1975, y esta vez cambió algo de su modus operandi. Para empezar, esta vez buscó a un trabajador sexual llamado Alberto Rivera, de 21 años. Rivera era uno de los muchos jóvenes homosexuales en California que se volvieron trabajadores sexuales para poder sobrevivir. En cuanto Rivera se subió al coche, le disparó en la cabeza. Pero a diferencia de la mayoría más bien de las víctimas que hemos visto hasta este punto, no llevó el cuerpo a un área remota, sino se lo llevó a su casa. Ahí actuó sus fantasías sexuales con el cuerpo, luego lo descuartizó y puso los restos en bolsas de basura que selló con una cinta adhesiva industrial. Y luego depositó las bolsas en la carretera 74, las cuales encontraron 10 días después las autoridades. Pero este es el primer asesinato en el cual usa las bolsas. Y como pueden ver en el nombre del episodio, es uno de los apodos que se le iban a dar eventualmente, el Trash Bag Killer, el asesino de las bolsas de basura. Según Kearney, empezó a hacer esto porque se inspiró en Dean Corll, que era un asesino al que le dijeron el Candyman Killer. Un asesino que estuvo activo entre los años 70 y 73 en Houston, Texas, y que enterraba a sus víctimas envueltas en plástico. Según Kearney, admiraba a este asesino como un asesino serial y le quiso copiar de cierta manera este método de desechar los cuerpos. Y lo mismo hizo con su siguiente víctima, Larry Gene Walters, el 10 de noviembre de 1975. Walters tenía 20 años cuando desapareció. Era un mecánico y, según su hermana, quien fue la primera que se percató de su ausencia, confiaba mucho en las personas y siempre decidía creer en la bondad de la gente y no pensaba mal de la gente. Pero también era responsable, y cuando no llegó a trabajar un día, su hermana inmediatamente se puso a buscarlo. Y después de un día sin noticias, reportó su desaparición ante las autoridades. Pero no encontré ninguna noticia de la investigación que se hizo, si es que se hizo. Como era mayor de edad, en muchos casos la policía se rehúsa a investigar casos de personas desaparecidas que son mayores de edad, porque dicen como, pueden hacer lo que quieran, son adultos. No fue hasta la confesión de Kearney que por fin recibieron algunas respuestas. La policía y la familia, los dos. Kearney vio a Walters caminando y decidió ofrecerle ride. Walters, siendo la persona que era, accedió. Cuando se subió al coche, le disparó en la cabeza y luego se llevó el cuerpo a su casa, en donde actuó sus fantasías sexuales, descuartizó el cuerpo y puso el cuerpo en bolsas de basura que después desechó. Hasta la fecha no se han encontrado los restos de Walters. El 1 de marzo de 1976, Kenneth E. Buchanan, de 17 años, se fue de su casa y llegó hasta Redondo Beach cuando Kearney se paró a ofrecerle ride. E hizo lo mismo que en los demás asesinatos, le disparó y lo llevó a su casa. Pero esta vez, cuando estaba violando lo que él pensaba que era el cuerpo, Kenneth se despertó. Kearney le disparó 3 veces más para asegurarse de que si le hubiera quitado la vida esta vez, ¿no? Y no sé si fue la interrupción de su ritual lo que lo hizo volver a buscar una víctima tan rápido después de Kenneth, pero solo 3 semanas después volvió a atacar. Y esta vez fue a Oliver Peter Molitor, un niño de 13 años, y con el que también cambió su manera de hacer las cosas drásticamente. Al principio fue como todos, lo vio en la calle, vio su oportunidad y le ofreció ride. Pero esta vez no sacó su pistola y lo llevó a su casa. Y cuando llegaron a su casa, tampoco lo mató.
al menos no inmediatamente. Primero jugaron Doctor, quien era nada más que la manera en la que disfrazó el abuso sexual hacia Oliver para que pensara que era un juego, cuando en realidad nada más lo estaba violando. Y esta es la única vez que admitió alguna agresión sexual mientras estaba viva alguna de sus víctimas. En ningún otro caso hace esto, al menos que haya dicho. Y otra vez nos tenemos que preguntar, ¿por qué? Porque a los chiquitos, ¿cuál es la diferencia entre ellos y los hombres y adolescentes, los que están más grandes? Pues estas son preguntas que no tienen respuesta, porque Kearney nunca quiso explicar su razonamiento detrás de ninguno de los crímenes, y especialmente de estos, ¿no? Como les mencioné, lo más que dijo fue que algunas de sus víctimas le recordaban a sus bullies, pero no todas, y no sabemos cuáles exactamente se supone que reemplazaban a esos personajes de su pasado, quienes tomaban el lugar de sus bullies y por eso los mataba según él, y tampoco sabemos qué era de estas víctimas que le recordaban a sus bullies o que no le recordaban a sus bullies, ¿no? Obviamente aquí tenemos algo que pues llama mucho la atención, que es cuando cambia un poco su modus operandi, tiene que ver con la edad. Este niño tiene 13 años y el niño con el que también cambió su modus operandi tenía 5. Pero también mató a otros niños de 13 años y no hizo lo mismo que hizo en este caso. Es un misterio muy interesante del caso. Nunca se va a resolver porque pues, él nunca ha querido hablar del razonamiento detrás de esto. Después de violar a Oliver, lo mató, descuartizó el cuerpo y lo dejó en bolsas de basura en un vertedero en Palos Verdes. Y nunca se encontraron los restos. Menos de un mes después, el 19 de abril, Kearney, quien tenía 36 en este punto de su vida, mató a Larry Armendariz, de 15 años. Larry frecuentemente pedía rides en la calle para llegar a sus destinos. Como ya sabemos, era una época diferente y esto era muy común. Cuando se subió al coche, siguió la rutina habitual. Le disparó, regresó a su casa con el cuerpo, realizó sus fantasías sexuales, descuartizó el cuerpo y esta vez drenó la sangre de las partes del cuerpo para minimizar el olor de descomposición, según él. Puso el cuerpo los pedazos del cuerpo de Larry en bolsas de basura y las escondió en algún lugar desalojado que no recordaba en el momento de dar su confesión. Y menos de 2 meses después vuelve a matar, y creo que para este punto podemos estar de acuerdo en que ya había establecido una rutina para matar y estaba matando constantemente. Ya no estaba matando solamente cuando estaba enojado con David Hill o cuando David Hill lo dejaba. Ya para este punto lo hacía porque le gustaba y porque era parte de su rutina, de su vida normal y porque se volvió adicto al poder que sentía cuando mataba. Y desafortunadamente en este punto de la historia todavía estamos a un año de que se entregara. Y ese año fue el año más activo, o sea, en el que más asesinatos tuvo. Y eso se los voy a contar en el siguiente episodio de Y así les mató. Muchas gracias por escuchar otro episodio del podcast. No se les olvide dejar una reseña, un like, un comentario y seguirme en redes sociales. La próxima semana vamos a continuar con este caso, así que no se lo pierdan y nos vemos ahí. Bye. Acuérdense que nos pueden encontrar en redes. Nuestro Instagram es YALM Podcast, nuestro Twitter es YALM Pod y nuestra nueva página de Facebook es YALM Podcast, en donde se encuentra el grupo Investigadores YALM. En este grupo vamos a estar teniendo discusiones respecto a los casos que vemos semana con semana, así que ahí lo pueden checar. Gracias, bye.